Las áreas naturales protegidas tienen un rol importante, digamos, una política relativamente moderna, solamente es reciente, desde el 1800, que ha ido evolucionando con respecto a conservar estos sitios, específicamente sobre su diversidad biológica. Aquí en el Perú estamos ahora con 69 espacios protegidos, casi 19 millones de hectáreas, casi el 15% del territorio del Perú. ¿Para qué son estas áreas naturales protegidas? Principalmente conservar diversidad biológica, eso hay que recordarlo. Cuando nos hablan de diversidad biológica nos hablan de estos tres primeros, ecosistemas, especies, genes, pero pocos hablan de los procesos ecológicos y la cultura. Creo que es el tiempo de resaltar esto. Hay un serio problema de pérdida de biodiversidad, el 25% de toda la producción primaria neta, ¿no? está siendo apropiada por los seres humanos. La biodiversidad normalmente nosotros tenemos con los paisajes espectaculares, las especies espectaculares, el otorongo, pero la mayor parte de esa biodiversidad es invisible. La Amazonía peruana tiene ecosistemas ricos en carbono, por ejemplo. Se estiman unas 17 gigatoneladas, según un estudio que se acaba de realizar recientemente. Tenemos que tener una aproximación desde el punto de vista económico. Por ejemplo, hacer mucho más ciencia, mucha más investigación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se usa el suelo? Quiero terminar diciéndoles que tenemos una rica experiencia en nuestro territorio que tiene que ser rescatada. Quiero decir que hay una enorme tarea de investigación para saber qué cosa ya se hizo para enfrentar estos periodos extremos, tanto en cuanto a sequías como a las inundaciones. Ahí está un trabajo fundamental, por ejemplo, para los estudiantes. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué también desaparecieron algunas culturas? ¿Y qué hicieron de malo? Y las que se persistieron, ¿qué hicieron de bueno? Yo creo que podemos como país dar una enorme lección a la humanidad de cómo enfrentar el cambio climático y cómo hacer una verdadera adaptación. Debo empezar mi presentación diciendo que el tema del cambio climático a nivel mundial no se puede entender sin los pueblos nativos de la Amazonía. A nivel mundial existen más de 5.000 pueblos originarios. Estos pueblos, que son culturas vivas, tienen muchas tecnologías, muchas cosas que aportar desde mi punto de vista a un occidente en crisis que requiere replantear no solo sus formas tradicionales de entender las cosas, sino reconfigurar su sistema de relaciones con el resto de las culturas como son los pueblos nativos o los pueblos indígenas. ¿Quiénes son exactamente los pueblos originarios? En este caso la Amazonía, en un contexto multicultural como es la sociedad peruana. Resulta que para la mayoría 332.000 no es un número considerable. ¿Por qué afirmar entonces que es una cifra razonable si además no sé quiénes son exactamente? Una de las cuestiones pendientes cuando uno habla sobre democracia, cuando habla de inclusión social, de participación en las grandes decisiones, normalmente no se suele incluir a aquello que no se conoce, pues los nativos son sectores desconocidos en el país. Ellos, mejor que nadie, son pues los protectores de los recursos que mantienen el equilibrio y la armonía ecológica. Analizando a profundidad, no solo pueden enseñarnos a cuidar el entorno, sino que también pueden ilustrarnos en forma de vida más democrática, más sociales y comúnmente afectivas, ¿no? Existen ciertos valores como la solidaridad, la comunidad y el respeto que rescatar, pues son parte de sus virtudes, de su tradición y su historia. Valores que muchos de los occidentales y europeos han perdido. El cambio climático no puede discutirse a nivel planetario sin la importancia crucial de los pueblos nativos. Por eso el día miércoles, donde voy a estar también, donde espero me hayan invitado, nosotros los nativos le vamos a hacer llegar una carta al señor Al Gore diciéndole que en toda su publicidad y sus discursos internacionales no deje de lado este punto. No puede haber una discusión seria, honesta y profunda de los problemas actuales del globo, y en este caso el tema del medio ambiente,
sin los pueblos indígenas del mundo. Nosotros le vamos a hacer llegar esto. ¿Cómo podemos exigirle deberes a los nativos, a estos desconocidos, si no les damos derechos? Hay cambios profundos que hacer a nivel de sociedad en este país. La ley de consulta está pendiente de aprobación. No es solo un cliché, es una exigencia como humanos que somos para el respeto y la convivencia democrática. Los dos grandes desafíos que enfrenta la Amazonía peruana son la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Y ambos generan una oportunidad a través de un mercado que se está creando, que se está generando en el tiempo. Y la empresa privada tiene un papel importante de promotor, de locomotora, que puede lograr vincular ese mercado internacional de activos medioambientales con la realidad y los actores del bosque, creo que de forma justa, de forma que beneficia a todos los actores del espacio. Lo que muchos no conocen es que esa es la composición de cómo se genera, cómo se emite CO2 al medio ambiente. La industria y la energía generan casi el 80%, pero 20% del problema se produce por la pérdida de los bosques. Y ese es un dato que yo quisiera que tuvieran en mente para que entendamos después cuál es la oportunidad que se genera. Aquí tenemos un gráfico de los 4 países que emiten más CO2 al medio ambiente. En realidad es un gráfico ya atrasado, porque China, o si no ha superado, en media hora debe estar superando a Estados Unidos, porque así crece la China. Pero el tercer y cuarto país son Indonesia y Brasil. Tanto Indonesia como Brasil no tienen una industria demasiado sofisticada, es una industria en comparación con otros países desarrollados incipiente inclusive. Pero si vemos las causas de las emisiones que producen estos dos países, vamos a poder ver claramente que esto se produce por la pérdida de sus bosques. Más o menos 12 millones de hectáreas se pierden cada año en el mundo. Y esto en términos de emisiones de CO2 es más que todo lo que produce la industria del transporte europeo en su conjunto. El sector forestal, que genera el 20% del problema al convertir esos bosques en tierras agrícolas y al quemar esos bosques generar el 20% del problema, no reciben compensación sino el 0.01 de ese mercado. ¿Qué cosa nos dice esta simple lógica? Que tiene que haber una compensación en el manejo de los bosques si queremos buscar una solución integral al problema del cambio climático. Los bosques no están jugando un papel importante y representan una parte importantísima del problema. La otra gran fuente de ingresos para mejorar la vida del bosque, en este caso específicamente, es a través de la deforestación evitada, o en castellano sencillo, evitar que se deforeste. Cuando un bosque se convierte en tierra agrícola, lo que se hace en el mejor de los casos es aprovechar la poca madera de gran valor económico y el resto simplemente se picachea y se quema. A la hora que se quema, toda esa madera, todo ese stock de carbono, que en el fondo es una madera, se libera y estamos haciendo la liberación del CO2 al medio ambiente. También es fundamental la participación del Estado, sin reglas claras, sin una política absolutamente clara de propiedad, de derechos, de propiedad de las tierras, etcétera, nada se puede hacer.